Muy bienvenidos al podcast El Código de la Comunicación, un podcast entre iguales para dar voz a todos esos veterinarios referentes y no veterinarios que saben que la comunicación es imprescindible. Yo soy Beatriz Quintero y hoy tengo aquí una persona muy especial para mí. La conocí formándome como coach y no pude haber tenido mejor compañera. Ella es socia y responsable de diversidad y liderazgo sostenible de Talengo, pero además tiene muchas más funciones que es una persona muy parecida a mí, le gusta estar en muchos sitios a la vez. Patrona de una ONG, forma monitores de Scout, en diversidad también. También trabaja por la sostenibilidad de mujeres y lidera una comisión de mentoring y muchas cosas más que ahora nos va a contar. Con todos vosotros, Marta. Buenas, Marta, ¿cómo estás? Hola, Bea. Un absoluto privilegio, un placer y un regalo estar aquí contigo y volver a vernos después de unos meses. Ya ves, que fue una época preciosa donde las dos luego hemos tenido un montón de proyectos y no hablamos todo lo que nos gustaría, pero de estas personas con las que tienes un algo especial que siempre la tienes ahí en tu mente, es un honor también para mí el que estés aquí. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, cuéntanos quién es Marta, mucho más allá de todos estos proyectos profesionales y cómo llega a estar, pues con todo lo que he comentado como socia de Talengo, en todos digamos, emprendimientos que tú te metes, sobre todo con las ganas de ayudar a otras personas y siempre trabajando por la diversidad. Cuéntame. Pues Bea, yo te diré que hay algunas identidades que yo creo que me definen un montón. Lo primero es que soy madre. Y además soy madre con mis hijos y creo que con el resto del mundo. Creo además que hay que poner el valor de cuidar dentro de los liderazgos en el mundo y es algo que llevo como muy presente en mi día a día, ¿no? Soy de Bilbao, soy scout, soy la mediana de cuatro hermanos y como tú dices, al final tengo un propósito muy claro de intentar dejar el mundo un poquito mejor de cómo me lo encontré y eso me hace pues trabajar de una manera muy sistémica con muchas organizaciones, con muchas entidades y, bueno, decir sí siempre que me lo piden. Así que llenando de vida la vida, ¿no? Qué bonito. Tienes un montón de proyectos, porque aquí solo hemos contado algunos, y dentro de que sé que todos son especiales para ti porque tienes ese propósito muy claro y vamos, que no te pidan ayuda, que allí estás tú. Cuéntanos un poquito más en detalle el que de alguna manera sea un poquito más especial. Pues mira, justo ayer cerramos el primer programa piloto de mentoring con WAS, la Asociación de Mujeres que trabajamos en sostenibilidad, que buscamos elevar a un nivel estratégico la sostenibilidad en las agendas de instituciones y organizaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque yo creo que al final la sostenibilidad va mucho de la huella. Se habla mucho de huella medioambiental, pero para mí es muy importante la huella social y la huella de liderazgo, ¿no? Entonces, lo que hemos creado es un programa para estudiantes, chicos y chicas de distintas universidades de España y las socias WAS, que somos todo mujeres profesionales con posiciones de dirección, pues hemos acompañado a estas personas a través de parejas, ¿no? Con herramientas muy parecidas a las que tú y yo trabajamos y aprendimos juntas en nuestra certificación de coaching, pues para que esa transición entre la vida académica y su primer empleo sea más fácil. Ayer se vivieron momentos súper bonitos de agradecimiento por parte de estos estudiantes y también por nuestra parte hacia los estudiantes, ¿no? De cómo los seres humanos crecemos juntos y sintonizamos mucho mejor cuando generamos esos espacios de comunicación, de confianza, de escucha, de ampliar los límites, de acompañar a un ser humano que crece, ¿no? Que tiene miedo, que tiene inseguridades, que tiene dificultades y nosotras con nuestra experiencia nos hemos podido ver reflejadas y les hemos podido explicar que esos miedos son naturales, que pasan y que al final todos tenemos dentro un montón de recursos para superar pues, todos los retos que la vida
nos trae, ¿no? Así que me gusta mucho porque normalmente trabajo siempre en entornos de alta dirección y volver a conectar con talento joven, con personas que tienen también ese propósito de trabajar en sostenibilidad y hacer un mundo más equilibrado para todos, pues me ha gustado un montón. Qué guay. La verdad es que es un proyecto precioso y según ibas contando, iba viniendo a mi cabeza esas clínicas veterinarias donde tú como experta en comunicación y sobre todo en liderazgo, el sector veterinario muchas veces no está formado en este liderazgo, en esta sostenibilidad. ¿Qué, qué cosas o qué consejos o qué ideas nos puedes dar? Porque es muy parecido a esto que estabas contando, que nos puedan ayudar a todos esos líderes de empresas, incluso a todos, yo siempre digo que cada uno es líder de su vida y todos somos líderes. ¿Qué consejos nos podrías dar para que fuéramos más felices cada uno en nuestra clínica veterinaria? Totalmente, pues mira, yo te diría que desde pandemia hemos estado trabajando como un modelo de liderazgo sostenible, que además justo acabo de mandar a la editorial el libro, ¿no? Que habla precisamente de ese modelo que lo que tiene una reflexión muy profunda es que para liderar cualquier proyecto, sea tu vida, sea una organización, sea un equipo humano, es muy importante primero tener un propósito, ¿no? Reflexionar por qué te levantas cada mañana, ¿no? Y qué es lo que quieres cambiar a tu alrededor. Esto es muy importante porque te da la fuerza y la energía para transmitir de verdad algo que trasciende al propio trabajo del día a día y que dota de significado y sentido a nuestro trabajo. Luego es fundamental que nos conozcamos, ¿no? Que entendamos cómo nuestra propia forma de ser y de entender el mundo nos condiciona a la hora de relacionarnos con otras personas, ¿no? Esto es muy importante si hablamos de diversidad, porque la diversidad va mucho más allá de temas de hombres, mujeres, gente joven, gente mayor, y tiene mucho que ver con la forma esa especial y única con la que miramos el mundo. Y a veces las personas diferentes pues nos sacan de quicio, ¿no? Porque nos sentimos mucho más cómodas trabajando con personas que se parecen a nosotros. Y es que hay mucho metasesgo, que es pensar que como la persona, como no tenemos un prejuicio hostil hacia nadie y somos buenas personas y pues que no tenemos sesgos y los sesgos son universales y personales y condicionan mucho la forma en la que gestionamos a otras personas, ¿no? Al final no vemos el mundo como es, sino como somos y a veces no somos todos los objetivos y justos que deberíamos a la hora de valorar a otras personas. ¿Y qué pasa? Que encima como vivimos en un mundo cada vez más incierto, con más urgencia, con corto plazo, ¿no? Que también entiendo que las clínicas veterinarias pues son espacios donde hay mucho trabajo, donde hay muchas cosas que van pasando, a veces no tienes la calma y la capacidad de sentarte y reflexionar. Así que yo recomendaría un montón generar espacios de conversación. O sea, la conversación es la herramienta más poderosa y bonita que tenemos las personas para conocernos y muchas veces así lo que nos va a ayudar es a quitarnos un poco esas etiquetas que tenemos los unos sobre otros y hablar de verdad de las cosas que nos preocupan y en las que podemos mejorar, ¿no? Y yo creo que un líder es una persona que tiene que hacer más preguntas que dar respuestas, ¿no? Y que hay una pregunta que tienes que hacer siempre que es ¿en qué te puedo ayudar? Oh, mira, la piel de gallina, no sé si se ve en la cámara, pero es que escucharte es un placer. Muchísimas gracias por todo esto que nos has dicho, que es tan sencillo y tan fácil, pero tan difícil y complicado a la vez, que luego, como tú decías, cuando estamos en la rutina, que viene el cliente, que el compañero nos dice algo, que mis hijos, que me llaman del cole, no creamos esos espacios para generar conversaciones, para generar ese equipo y esa buena comunicación, y es súper necesario y fundamental. Has hablado de la diversidad y es verdad, lo has explicado súper bien, pero para puntualizar, porque muchas veces escuchamos la palabra diversidad y es como hombres y mujeres o eso, mayores y jóvenes. Cuéntame, porque yo sé que tú lo explicas súper bien y mucho mejor que yo, ¿cuál es, cuando tú hablas de diversidad, de qué estás hablando? Ujú.
Pues fíjate, ya sabes que yo llevo como más o menos los casi 12 años últimos de mi carrera profesional trabajando en cuerpo y alma en temas de diversidad y sostenibilidad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque al final la diversidad es la suma de identidades que nos hacen personas únicas y singulares y que nos diferencia, ¿no? de otros seres humanos. Pero a veces se pone mucho foco en esa diferencia y menos en la inclusión, que es la generación de espacios donde todas las personas puedan crecer independientemente de sus variables, ¿no? O sea, que no haya nada que condicione el desarrollo de tu talento, ninguna característica asociada a diversidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que normalmente en las organizaciones se confunde talento y liderazgo con modelo de éxito y entonces hay pues una serie de características que comparten las personas que ocupan las posiciones de dirección y que parece que eso es liderazgo y no lo es, ¿no? Y entonces si tú ves que arriba pues solamente hay hombres entre 40 y 55 años con un perfil determinado, que sus parejas no trabajan, pues que no son corresponsables porque se pasan el día trabajando y no se ocupan de otras facetas de su vida, pues porque al final son fruto de su generación, de cómo han sido educados, pero parece que para llegar arriba tienes que ser muy parecida a esa persona. Entonces yo lo que quiero demostrar es cómo la diversidad, la suma de las diferencias es lo que hace, lo que genera inteligencia colectiva y lo que ayuda a las organizaciones a crecer. Pero para eso hay que darse cuenta de que nos gusta mucho estar con gente que se parece a nosotros y nos cuesta más estar con gente diferente y hay que hacer un ejercicio muy consciente para generar esa inclusión. Entonces, eso, yo siempre digo que la diversidad es contar cabezas y la inclusión que las cabezas cuenten, ¿no? O sea, que a veces nos obsesionamos con los ratios de cuántas mujeres, cuánta gente joven, tal, y al final, además, todas las variables interseccionan. Tú y yo, siendo las dos mujeres, también hemos conectado mucho porque somos las dos madres y eso es algo importante para nosotras. Y luego a lo mejor estamos más cerca de hombres que sean padres que de mujeres que no tengan hijos en algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y luego encima, si eres mujer, si eres madre, si encima se te considera senior, si además eres de un origen socioeconómico determinado y tienes una discapacidad, todo esto serían distintas variables de diversidad, pues tus dificultades o tus experiencias van a ser muy diferentes de otras personas. Entonces, al final, lo que tenemos que buscar es no la igualdad, que sería tratar a todo el mundo de la misma manera, sino la equidad. Garantizar que las personas pueden avanzar en función de sus propias circunstancias vitales y tener la empatía para darnos cuenta que nuestra situación vital es diferente que la de otras personas y que en nuestros equipos las personas necesitan cosas diferentes. Pero es muy importante que no caigamos, ¿no?, en el buenismo y en centrarnos solamente porque al final tenemos que retar a las personas del equipo y tienen que demostrar su talento, ¿no? Que está muy bien que generemos esos espacios, pero al final las organizaciones tienen objetivos, tienen que salir adelante y eso no lo podemos perder. Tenemos que trabajar con esa doble mirada de exigencia y de amor, que para mí son fundamentales en el liderazgo. Qué chulo. Y te quería preguntar, porque yo mentorizo a empresarios veterinarios y muchas veces justo esto que decías tú de que nos gustan las personas iguales porque son más fáciles para nosotros, porque las entendemos mejor y a veces hablamos de las personas difíciles, las personas, es que no hay manera de entenderme con esta persona o la comunicación es muy difícil. ¿Cómo podemos acercarnos a esas personas y sacar de esa diferencia una fortaleza? Pues es que, o sea, volvemos a la importancia de la comunicación y las conversaciones, ¿no? O sea, y cómo tenemos que establecer estos espacios tranquilos, porque desde la crispación, desde el punto de vista de la neurociencia, nuestro cerebro es atrapado por el sistema límbico, ¿no? El sistema más emocional, más animal, y es que ahí es difícil construir cosas y tener una buena conversación donde le hables a la persona con la que trabajas de qué expectativas tienes, qué necesitas de esa persona y qué es lo que estás viendo, no haciendo juicios sobre lo que la persona es, sino sobre comportamientos concretos, ¿no? Porque a veces ponemos etiquetas y como tú decías, es una persona difícil, es que es inflexible, es que no se puede trabajar con ella y todo eso al final lo que hace es alimentar unas creencias
sobre esa persona que van a hacer que cualquier cosa que haga esa persona la interpretemos en base a esa creencia, ¿no? Le pasemos por ese filtro y entonces reforzamos. ¿Lo ves? Si es que, claro, ya decía yo que esta persona es que es muy difícil y a lo mejor esa persona está respondiendo de manera reactiva porque no tiene toda bien clara la información de lo que tiene que hacer, porque su interpretación de la tarea es diferente a lo que tú querías que hiciera. Entonces, hay que bajar el nivel de crispación, que yo creo que estamos en un momento, ¿no?, social donde hay mucha crispación en general, mucha interpretación en base a nosotros frente a los otros y tenemos que bajar ese nivel de ruido, sentarnos y conversar, porque yo de verdad, Bea, por mi experiencia, creo que el 99,9% de las personas que trabajan en organizaciones son buenas personas, o sea, que no hay gente mala que haga las cosas con una intención negativa, o sea, sí que hay un porcentaje y esa gestión de ese rendimiento, de esa gente que se aprovecha, efectivamente, pues eso lo tenemos que gestionar, pero no podemos caer en la creencia irracional de todo el mundo es malo, la gente trabaja y se aprovecha, porque al final es un tema de expectativas, con lo cual yo siempre recomiendo generar espacios de conversaciones difíciles que estén en agenda, que sean cada cierto tiempo, cada 15 días, o sea, poderte sentar con las personas y sobre todo que la corrección se haga individual y el reconocimiento se haga público. Sí, yo Eso es también muy importante. estoy muy de acuerdo en todo esto. Me voy a aprovechar de ti ya que te tengo aquí, porque hemos hablado de estas conversaciones, de muchas veces que simplemente son expectativas falsas o malentendidos por algo que se ha dicho o que no se ha dicho y se ha dado, por supuesto. Pero ¿cómo poner límites llegado cierto momento de decir, por aquí sí, por aquí no? Sí, en esas conversaciones por eso hablaba de las expectativas, ¿no? Hay que marcar muy bien las líneas rojas. Para mí es muy importante que se compartan los valores a nivel organizativo, porque esas son las líneas rojas para mí de la diversidad, las que marcan el terreno de juego. Es decir, tú puedes ser todo lo distinto a mí que quieras, pero siempre dentro de unos valores compartidos. O sea, si aquí tenemos servicio al cliente, vamos a trabajar en qué consideramos que es servicio al cliente, vamos a ver qué comportamientos demuestran si estamos teniendo o no servicio al cliente, para que cuando tenga yo la conversación contigo te pueda decir, mira, ¿te acuerdas que servicio al cliente era súper importante para nosotros? Pues es que tal día y tal día pues pasó esto con este cliente tal, con lo cual es importante que volvamos a ver cómo te puedo ayudar para que esto no vuelva a pasar, ¿no? El feedback tiene que ser lo más inmediato posible y muy continuo, porque normalmente los problemas que se dan es que se espera un montón y ya se tiene una conversación cuando ya no hay un punto de no retorno, ¿no? Donde se ha perdido la confianza, donde crees que esa persona no encaja y con esa claridad luego es muy fácil tomar decisiones, porque si tú has expresado lo que esperas de esa persona, en qué consiste su puesto, qué es éxito en ese puesto, ¿no? O sea, que la persona le has dado el espacio para que te diga qué necesita de ti, cómo le puedes ayudar y no funciona, pues eso claramente es una desvinculación. Claro. Y has sacado el tema del éxito, Marta, y la siguiente pregunta era, ¿qué es para ti el éxito? Sabes que he escrito el libro del éxito de una empresaria veterinaria, donde ahí mismo digo que el éxito para cada uno es lo que para cada uno es el éxito. ¿Qué es para Marta el éxito? Pues mira, hay dos cosas que intento honrar mucho en la vida y que creo que ahí es donde yo veo el éxito, que tienen que ver con tener una vida en equilibrio y coherente, ¿no? O sea, yo no puedo decir que ser madre es lo más importante de mi vida, que mi familia es primordial si luego no dedico tiempo de calidad con la familia, ¿no? Entonces, si yo tuviera que echar la vista atrás y ver en qué he sido exitosa, yo te diría en que he intentado no traicionarme a mí misma, o sea, tener esa coherencia vital de ser reflejo de lo que digo que soy. O sea, si yo digo que soy una persona que soy la portavoz de las ovejas negras porque quiero dar voz a la diversidad en el mundo, no puede ser que mi vida sea totalmente siempre igual y que no genere espacios para que la diversidad entre en mi vida, ¿no?
y tengo experiencias como que tú conoces, como desde que los niños eran pequeños, viajar mucho por el mundo para que abran su mente a la diferencia, como tener a personas de culturas tan diferentes como la japonesa viviendo en casa sin hablar español ni inglés, pues para asomarme a ese mundo diferente o eso, estar muy conectada a nivel social, porque creo que soy súper privilegiada y que tengo que ayudar a personas que no han tenido pues, esos privilegios que he tenido yo por haber nacido donde he nacido, dentro de la familia que tengo. Entonces, para mí eso es el éxito, ¿no? Tener coherencia entre lo que dices que es importante y dónde estás. O sea, Muy de acuerdo contigo en eso. Imagínate, Marta, que hay por ahí alguien que diga: "Oh, me encanta los pasos que ha seguido a lo largo de su vida profesional y me gustaría pues montar una empresa, ser socia dedicada al talento, a la diversidad, a la sostenibilidad". ¿Qué consejos le darías a esa persona para que su camino fuese un poquito más fácil? Aunque ya nos has estado dando muchísimos. pues vea, yo creo que eh, lo más importante es tener claro tu propósito, ¿no? Y ahí te tienen a ti como coach espectacular para ayudar a cumplir ese objetivo, esa visión, esa aspiración para conseguir las cosas. Luego diría que algo que he aprendido y que me ha ayudado un montón es a reconciliarme con mi pasado, ¿no? En la vida muchas veces tomas decisiones que a lo mejor con perspectiva hubieras tomado decisiones diferentes y al final la vida es eso, ¿no? Ir tomando decisiones y hacer que esas decisiones sean las mejores de tu vida. Entonces, ser compasiva contigo y con los demás, o sea, entender que todas las cosas están explicadas por momentos vitales y darte cuenta además que el crecimiento no es lineal, que a veces tenemos como mucha urgencia porque pasen cosas y hay momentos en la vida en las que estás más estancada, luego subes, luego retrocedes un poco, luego te sales un poco del camino, luego vuelves y si tienes claro un poco el foco, tienes que tener esa visión sostenible de que llegará, o sea, voy a hacer todo lo posible para que llegue, pero a lo mejor tengo que dejar temporalmente algún proyecto. Tú sabes que yo tengo un proyecto muy importante para mí a nivel vital y que compartí mucho contigo en todo el trabajo que hicimos. Es algo que sigue estando y sé que lo terminaré haciendo, pero a veces vienen otras cosas que te hacen tener que parar un poco, ¿no? Y yo creo que cuando alguien tiene un sueño, ¿no? y lo quiere hacer realidad, tiene que ser firme y consistente, pero también no nos tenemos que penalizar tanto, que luego nos pasamos la vida también siendo nuestras peores juezas, ¿no? Y centrándonos en lo que no hemos hecho en vez de en todo lo demás que hemos hecho. Y luego creo que es importante para las personas que quieran trabajar en temas de liderazgo y talento, que por las noches se hagan la pregunta de si han mejorado la vida de las personas con las que se han relacionado ese día. Y no a un nivel muy macro, sino he hecho todo lo posible por que las personas con las que he estado pues hayan estado un poquito mejor, gracias a lo que yo les he aportado. Pues sí, yo creo que esta pregunta yo me la apunto y va a hacer pararnos un poco a reflexionar, porque a veces lo hacemos y no somos conscientes y no lo valoramos, y otras veces podemos decir: "Hosti, quizá podría haber hecho un poquito más". Entonces, súper útil. Te quería hablar un poquito, aunque ya hemos hablado de comunicación, ¿vale? Ujú. Porque nos has estado diciendo la importancia de estos espacios de comunicación, pero ¿por qué es tan importante la comunicación en cualquier trabajo? Pues es que para mí es la metabilidad, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales que nos relacionamos y la comunicación es el vehículo por el que conseguimos hacernos entender. Entonces es algo como que damos por hecho que lo tenemos todos, ¿no? Porque sabemos hablar, pero igual que decía Saramago, que somos ciegos que pueden ver pero que no miran, yo diría que a veces somos mudos que pueden hablar pero que no comunican, ¿no? Claro. O sea que es muy importante porque además el lenguaje genera realidad, ¿no? Y la forma en la que hablamos condiciona cómo somos y lo que hacemos. Así que me parece fundamental que las personas que lideran trabajen su comunicación
y que sea además una comunicación transparente, sincera, honesta y auténtica, que a veces impostar otros estilos no funcionan. O sea, yo decía que soy de Bilbao, entonces suelo ser una persona que habla como muy directamente, como sin dar muchas vueltas a las cosas, ¿no? Como muy al foco y ese es un estilo que me representa y que he empezado a pulir a lo largo de mi vida. También he hecho mucho trabajo y el coaching también me ha ayudado a eso, a ser consciente del impacto de las palabras, que a veces decimos cosas que sin darnos cuenta del efecto que pueden generar en otras personas. Y eso lo he trabajado un montón con mis hijos por ejemplo, algo que creo que es muy importante es saber reconocer cuando te equivocas, ¿no? Que a lo mejor el contenido es importante, pero el tono o la forma de expresarlo no ha sido la adecuada y que es bueno decirlo, ¿no? Porque eso restaura mucho la relación. Puedes decir, mira, es que el mensaje que te quería dar, que es este, lo sigo pensando, es importante que lo tengas, pero me quiero disculpar porque a lo mejor las formas que he utilizado no han sido las adecuadas o hay algo que haya dicho que a lo mejor lo he dicho como demasiado absoluto y en realidad me estaba refiriendo a una cosa muy concreta que ha pasado, ¿no? Que a Sí. veces eso nos detonamos y decimos cosas que pueden herir. Yo fíjate, o sea, relacionando esto con el liderazgo, escuché una persona que es muy importante para mí, que es una gran referente, una mujer que es amiga y que es líder, también es una emprendedora. Decía que en nuestra vida personal utilizamos mucho el no lo sé, lo siento y te quiero, pero que en la vida profesional cuesta mucho para los líderes decir no lo sé, lo siento y te quiero, ¿no? Y creo que es una reflexión brutal, porque al final los seres humanos necesitamos sentirnos queridos, necesitamos que se nos vea, necesitamos formar parte de proyectos y necesitamos que muchas veces se reconozca si otra persona que puede tener un nivel de jerarquía diferente al nuestro no se ha equivocado, ¿no? Y eso es fundamental, porque así es como realmente te vinculas de verdad con las personas, ¿no? Se habla mucho de conexión digital y se nos olvida la conexión humana, que es lo que Totalmente, hace funcionar las cosas. totalmente. Y para acabar, Marta, te quería hacer una pregunta. Cuéntame, porque para mí las personas referentes son súper importantes a la hora de que te impulsan, te ayudan y te guían en tu camino. Cuéntame uno o dos referentes que hayan marcado tu vida especialmente. Vale, el primero seguro que sabes cuál va a ser, que es mi hermana Paloma, mi hermana que falleció hace 8 años por un cáncer y que es, o sea, pues una de las personas con más luz que he conocido en mi vida, por no decir la persona con más luz, ¿no? O sea, a mí, ¿para qué me sirve tenerle siempre presente? Yo siempre utilizo lo que llamo el filtro de Paloma y cuando tengo que tomar una decisión pienso si esa decisión le hubiera parecido bien a mi hermana, ¿no? Porque era, vamos, un ejemplo inquebrantable de valores humanos, de ayuda a los demás y me ayuda mucho, ¿no? A poner sintonía con eso. Y luego como referentes profesionales, admiro un montón a las mujeres que han roto techos de cristal, ¿no? Y además tengo mucha empatía con ellas porque a veces pues se habla que tienen estilos que a lo mejor no representan tanto a las mujeres, pero me parece tan complicado haber estado sola en momentos muy concretos, eso, rompiendo techos, siendo las primeras en muchas cosas, que me gustaría nombrarlas a todas, ¿no? No destacar una. Yo creo que al final, para mí, las personas que son referentes para mí son las personas que hacen todo con un profundo sentido de valores, porque creo además que los valores se están poniendo en un espacio un poco menos importante y creo que la sociedad necesita que recuperemos los valores humanos, los valores europeos, ¿no? Cuando hablamos de diversidad e inclusión, yo siempre digo que no es un tema de ideología política, es un tema de derechos humanos, de igualdad de oportunidades, ¿no? Y de responsabilidad con el mundo, que el futuro nos necesita a todas las personas. Y para mí esas serían referentes, aquellas mujeres que han sido coherentes con lo que eran, que han roto techos de cristal
y han facilitado el mundo un poquito más a las personas que veníamos detrás, ¿no? Y tú también para mí eres un referente por valiente, por querer cambiar las cosas, por no tener miedo o sí tener miedo, pero superar ese miedo por un propósito mayor y nada, un regalo haber compartido tantas cosas contigo. Pues Marta, con emoción, llevo con la piel de gallina toda la entrevista, eres increíble, eres generosa, no tengo palabras y agradecerte muchísimo que no hayas dudado en estar aquí. Vas a aportar o estás aportando mucho valor a todos los oyentes, porque al final todos somos líderes, todos trabajamos en equipo, ya sea en un trabajo físico, en casa, cuando estamos con los amigos y creo que vamos, le estarás encantando a todo el mundo que nos esté escuchando. Así que muchas gracias y no te digo que no, en un momento futuro quiera volver a entrevistarte. Cuando tú quieras. Ya sabes que si tú me dices, ven, lo dejo todo. O sea que ha sido un placer estar contigo, Bea, y que hay muchos Muchísimas gracias. éxitos con el podcast. Muchas gracias. Esta entrevista se ha acabado. Si te ha gustado, dale a me gusta. Me ayudará a llegar a más personas. Ahora es tu turno para implementar alguna de las ideas que nos ha dado hoy Marta. Si quieres recibir más consejos sobre comunicación, puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte a mi newsletter. Muchas gracias por escucharnos y que tengas muy buen día.